La primera carta de Pedro, el capítulo 1, y vamos a estar mirando ahí versículo 22. Ya encontró la palabra ahí, primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El versículo 23, hermanos, comienza diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible. Y ese va a ser el título de nuestro mensaje en esta mañana. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. La Biblia habla, hermano, acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento de lo alto, es un nacimiento que viene de Dios. Todos nosotros hemos nacido de una forma natural, de papá y de mamá. Pero cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, habla de un nacimiento de Dios, de un nacimiento espiritual, de una nueva vida y que es una vida eterna. Y el texto dice, siendo renacido no de simiente corruptible, porque la semilla, la simiente, en la cual descansa nuestra creencia es la palabra de Dios. Al no ser corruptible la semilla, quiere decir que no se deteriora, quiere decir que no se descompone, sino que permanece siempre igual. Por eso la promesa de la vida eterna viene de esta palabra que es eterna, que es una palabra indestructible, es la palabra de Dios. El Señor Jesús decía que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces esto de ser renacido de una semilla incorruptible, dice el verso 25, y la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Ahora, hermanos, nacimos de nuevo. Nacimos a la familia de Dios. Todos nosotros tenemos una familia y usamos el apellido de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero esta es una familia nueva, es la familia de Dios. Es lo que Juan decía en su evangelio en el capítulo 1 y en el versículo 12, a todos aquellos que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que entramos en la familia de Dios habiendo creído en Cristo. Dice Juan que habiendo creído y en Cristo, nos dio potestad. Esa palabra quiere decir que nos dio derecho, que nos dio poder. La salvación que tenemos en Cristo nos dio el derecho de ser miembros de la familia de Dios. Nos da el poder de ser miembros de la familia de Dios. Y nos da la promesa de la vida eterna a los que somos miembros de la familia de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la bendición de nacer de nuevo, de tener a Jesucristo como el Salvador. Mis hermanos, el cristianismo no es un conjunto de enseñanzas, de doctrina. El cristianismo no responde a una línea de filosofía. El cristianismo se compone de gente que ha nacido de nuevo.
se compone de gente que ha nacido de nuevo. Esta es la promesa de la palabra de Dios, esta es la forma de nacer de nuevo, creer en Jesucristo como el Salvador. Algunos se esmeran por tener una buena conducta social. Eso es bueno, pero no me hace salvo. Algunos hermanos se esmeran en tener buenos principios morales. Eso es bueno, pero no me hace salvo. Lo que me hace salvo es creer en Jesucristo como el Salvador. Eso me hace nacer de nuevo. Y entonces dice, somos nacidos de una simiente incorruptible. No se corrompe, no se deteriora. Esta promesa es para siempre. Por lo tanto, la salvación en Cristo es para siempre. Vida eterna. Jesús habló con esto, con Nicodemo. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Jesús habló mucho con ese líder religioso que la Biblia dice que era un principal en la sinagoga. Ese hombre reconoció que Jesús era un maestro enviado por Dios. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Una persona no puede ser salvo si no ha nacido de nuevo. Una persona no necesita tener una vida reacomodada, emparchada, remendada. No, necesita nacer de nuevo, enteramente de nuevo. El Espíritu Santo hace esa obra de convencernos de pecado. Cristo es el que nos da la salvación. El Padre es el que la asegura por la eternidad. Dios, hermano, trabajando en nuestra vida, nacido de una simiente incorruptible. En 1 de Pedro, capítulo 1, pero los primeros versículos, versos 3 a 5. Quiero que mire ahí, alguna vez ya he tratado este texto en el púlpito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice, hermano, que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Esa esperanza viva es la vida eterna, nos hizo nacer de nuevo. Y cuando creímos en Cristo ya nos dio la vida eterna. Y ahora estamos con esa expectativa de lo que vamos a heredar ya cuando estemos en presencia del Señor. Dice la palabra, hermano, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio por nuestros pecados. Pero la resurrección de Cristo es la garantía, hermano, que la promesa de Dios es firme y es eterna para nosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice ahí en el versículo 4, para una herencia incorruptible. Ahí está, hermano, una herencia incorruptible, una vida eterna. Y me gustan las palabras que siguen a continuación. Porque la herencia que nos espera no tiene ningún riesgo, no corre riesgo. La herencia que nos espera ya está asegurada. Cristo la consiguió para nosotros. Y él en esta definición dice que esa herencia es incorruptible. Quiere decir que no se corrompe, quiere decir que no se deteriora, quiere decir que no sufre ninguna clase de daño. Podemos estar confiados, tranquilos de lo que vamos a heredar, porque es algo incorruptible, la vida eterna. Y luego él define ahí, dice, reservada en los cielos para vosotros. Aparte de ser incorruptible, dice que es incontaminada. No tiene riesgo de ninguna contaminación. Eso es un estado de pureza, es un estado de santidad. Por eso, hermanos, nosotros vamos a ser
si Cristo viniera hoy a buscarnos, seremos transformados. Los que van a resucitar con su cuerpo glorificado, porque vamos a estar en esa herencia que es incontaminada. Si entráramos con nuestro cuerpo pecaminoso, la afectaríamos. Pero nosotros, si Cristo viniera hoy, seremos transformados, dice la Biblia, y los muertos serán resucitados con cuerpo glorificado, porque en esa herencia que nos espera no hay lugar para la impureza. Dice que es incontaminada, y luego la tercera palabra que usa dice inmarcesible. No se marchita. La flor de la hierba con toda su hermosura y su fragancia llama la atención. Pero decía el texto que si es cortada en la mañana, a la tarde ya se seca, pierde su hermosura, su razón de ser. Pero esta herencia, hermano, es inmarcesible, no se marchita, siempre está en plenitud, inmarcesible, no hay lugar a que se marchite, conserva su esplendor por siempre. Es la herencia que nos espera. ¿A quiénes? A los que han sido renacidos de una simiente incorruptible. Los que han sido renacidos, dice aquí el texto, para esa esperanza viva. El cielo que nos espera, el cielo que nos aguarda. Y agrega aquí Pedro, dice, esto está reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. El hombre hace muchos esfuerzos, porque hay mucha gente, dice, yo voy a ir al cielo por las buenas obras que hago. No, hermano, esta herencia está guardada mediante la fe en Dios. Es el Señor el que la guarda, es el Señor el que la cuida. Si esa salvación dependiera de nosotros, de nuestras obras, estaría en riesgo continuamente. Pero es una herencia segura porque está cuidada por Dios, prometida por Dios, guardada por Dios para todos aquellos que han renacido de nuevo por esta simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, el Evangelio. El mundo, hermano, que nosotros vivimos es un mundo pecador, porque nosotros hemos heredado la naturaleza de nuestros antiguos padres, es decir, de Adán y Eva. Hemos heredado, el hombre, nosotros lo definimos como pecador por dos razones, una por herencia y la otra por elección propia, porque nadie nos obliga a pecar, pero pecamos. Pero venimos de esa raíz pecaminosa. Por eso cuando usted estudia en 1 Corintios el capítulo 15, ahí habla del postrer Adán. El postrer Adán es Cristo. Por el primer Adán entró el pecado, por el postrer Adán entró la salvación. El postrer Adán es Cristo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Pero hoy vivimos en un cuerpo pecaminoso porque heredamos la naturaleza de nuestros padres, de Adán y de Eva. Y entonces David decía en el Salmo 51 y verso 5, decía él, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese texto es uno de los que demuestra que el hombre ya al nacer es pecador. Por eso que necesita el nuevo nacimiento, necesita ahora entrar en la familia de Dios. El medio es Cristo, la promesa es la Biblia. Esta, hermano, es la semilla incorruptible. La promesa está segura y Dios cumple su promesa de darnos una salvación eterna. Me encanta otra vez decir esto, herencia incorruptible, herencia incontaminada, herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. No hay riesgo de perder, ya está cuidada por el Señor. Él la prometió, Él la cuida y allá nos espera en esa herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, como dice aquí la palabra. ¿Cómo entro allí? Naciendo de nuevo. Jesús hablando con Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, ya hace más de 40 años, en las iglesias se cantaba una estrofa de un himno que lo transformaron en un coro, se usaba esa palabra, coro. Y ese himno hablaba de nacer de nuevo. Y lo que recuerdo de la letra, quizás sea toda la letra esa, dice, voy a la iglesia y doy dinero y hago siempre lo mejor.
pero una voz vino y me dijo, tú tienes que renacer. Tú tienes que renacer porque es el único camino. No es algo nuevo, es el antiguo camino de ir al cielo. Creo que esa era toda la letra del himno. Tal vez había otra estrofa por ahí. Pero ¿qué es lo que decía ese himno? De gente que se esforzaba, que va a la iglesia, daba dinero y hacía siempre lo mejor y pensaba que eso lo hacía ya heredero del cielo. Y entonces dice el himno, pero una voz vino y me dijo, no, tú tienes que renacer. Y ante la sorpresa de la gente que escucha eso, dice, tú tienes que renacer, dice, porque es el único camino. Dice, esto no es algo nuevo, es el antiguo camino de ir al cielo. Y ahora la pregunta que se impone en esta mañana, ¿es usted nacido de nuevo? ¿Tiene usted esa certeza de que ha nacido de nuevo? ¿Tiene usted la certeza de que es heredero de esta vida en los cielos, incorruptible, inmarcesible, incontaminada? Porque si yo he nacido de nuevo, entonces tengo que dar frutos de un nacido de nuevo. Amén. Tengo que vivir como un nacido de nuevo. Es decir, tengo que vivir como un hijo de Dios. Tengo que vivir bajo los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que aquel que es de Dios, la palabra de Dios oye. Tengo que estar en esa búsqueda de oír la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. Y entonces a veces, hermanos, tenemos que pensar seriamente, ¿he nacido de nuevo? Porque lo que necesito para eso es creer en Jesucristo como el Salvador. Mucha gente, hermano, participa de congregaciones donde no se predica la salvación. Y entonces hay un montón de gente que forman parte de un rebaño de perdidos. Nunca escucharon el mensaje de salvación. Nunca, hermanos, fueron exhortados a arrepentirse de sus pecados y por medio de la fe creer en Jesús como el Salvador. Ese es el único camino, no hay otra forma de nacer de nuevo. Arrepentirme de mis pecados, creer en Jesús como el Salvador. Y entonces Dios me hace heredero de la vida eterna. ¿Qué es lo que se predica en las congregaciones de hoy? Un maquillaje. Un cambio de estética nada más. Algunas correcciones en la vida de la persona. Pero para entrar al cielo necesito nacer de nuevo. No necesito yo unos retoques de una imagen decaída. No, necesito nacer de nuevo. Y usted escucha los testimonios en esas congregaciones y pasa uno y dice, yo era un borracho perdido y andaba por ahí amanecido y le cuenta todas las clases de bebida, de los orines del diablo que bebía, ¿no? Y la gente agarra y lo escucha y todo, impactados por ese testimonio. Pero hay gente que va a los alcohólicos anónimos y dejan de tomar y no son salvos. Y la gente dice, pero este era borracho y ahora va a la iglesia, pero creyó en Cristo como el Salvador, ¿nació de nuevo o solo dejó de tomar alcohol? Hay otros que dan testimonios impactantes. Me acuerdo uno de los pastores muy amigo mío. Estábamos en una conferencia y pasó un joven que venía a nuestra iglesia en ese tiempo. Y el joven empezó a dar testimonio de todas las clases de drogas que había consumido y cómo había dejado todo eso. Y como uno de los pastores que estaba ahí venía del mundo de las drogas, ¿no? Y como no veía bien, me decía, ¿quién es el que está hablando? Dice, ¿cómo puede ser que alguien se haya drogado más que yo? Pero ahí había gente que dejó de consumir diferentes clases de droga. Pero la pregunta es, ¿nacieron de nuevo? Porque también existe una institución que se llama Narcóticos Anónimos que ayuda a la gente a abandonar a las drogas. Pero esa gente, hermano, no es salva. Esa institución no ofrece salvación en Cristo.
Yo no solo necesito, hermano, un cambio de mi imagen, yo necesito nacer de nuevo. Es lo que la Biblia llama ser una nueva criatura. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas desde que estoy en Cristo. No es una vida parchada, como se dice en Bolivia, no es una vida remendada, no es una vida arreglada, corregida, no, tiene que ser una vida nacida de nuevo. Y para tener esa experiencia, ser renacido de una simiente incorruptible, tengo que creer en lo que la Biblia dice, que Jesús murió por mis pecados, que su sangre preciosa me lava de mis pecados, que su obra en la cruz me da una salvación que es eterna. Y cuando yo creo en eso, hermano, arrepentimiento, recibo perdón de mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador, soy heredero de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. No porque dejé de drogarme, de fumar, de tomar alcohol, de andar en una vida pecaminosa. La gente ve a alguien como yo, o de unos kilos más que yo, y a los 3, 4 meses lo ve ahí flaquito, como un fakir, flaquito. Y dice, ¿y este qué pasó? Va a la iglesia, que perdió peso por ir a la iglesia. Este sí tiene a Dios en su vida. Hermano, mucha gente pierde peso y no es salva. Mucha gente pierde peso y no es heredera del reino de Dios. Y entonces eso es un cambio en la estética, en la imagen. Hermanos, hay mucha gente que allá por los años 80 apareció una palabra, le llamaban el lifting. Y eso era un estiramiento de la piel. La gente, principalmente las mujeres más coquetas, ya se miraban un día al espejo y se aparecían unas patitas de gallo aquí, ¿no? Por esta zona, por ahí, ¿no? Y entonces ya andaban ahí, un lifting, se estiraban la piel y le cosían por aquí atrás de la oreja. Estoy hablando de una forma grosera, pero es así. Después aparecían las arrugas en sus mejillas, yo les tiraban y no les podía contar un chiste porque si se reía saltaban las costuras, todo de ahí, ¿no? Hermano, era tremenda, pero se las veía bien, mujeres coquetas ahí. Y la gente le decía, ¿y cómo haces para cuidarte? Y todo eso. Un cambio de imagen, pero eso no la hace heredera de la vida eterna. Había mujeres, algunas de las cantantes conocidas aquí en la Argentina, con 70, 75 años, parecían mujeres de 40, de 35. Y entonces, ¿y qué comían? Y hablaban de sus comidas vegetarianas y de todo eso, y del estiramiento de la piel, por supuesto. Pero eso no la hace heredero de la vida eterna. Son cambios estéticos. Y ahí le ponen botox en los labios y le ponen cejas postizas, pestañas postizas. Todo es postizo, hermano, en este mundo. Las mujeres con unas uñas como brujas así largas. Ya me enteré que son de acrílico, no son reales esas, pero ahí andan. Y las esposas de esos predicadores en la televisión, mírenla, parecen brujas. Las cachabachas, aquellas que veíamos los dibujitos animados, con unas uñas largas, hermano. Vivimos en el mundo de lo postizo, eso no lo hace heredero de la vida eterna. Eso es un cambio de la estética, de la imagen que uno puede notar aquí y allá. Pero lo que necesitamos es un cambio de adentro, de una nueva naturaleza. Eso es lo que se llama la nueva naturaleza, es el nuevo nacimiento. Necesito nacer de Dios, algo de lo alto. No necesito un cambio de imagen por un retoque humano. Necesito un cambio de Dios, nacer de nuevo. Y eso lo logro creyendo en Jesucristo como mi Salvador. La Biblia, hermanos, es la verdad incorruptible. La Biblia es la pureza, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la historia de Dios, es la obra de Dios. La Biblia es el plan de Dios para nuestra vida. Y hermanos, nosotros seremos parte de esto si nacemos de nuevo. La Biblia no se deteriora. Ya hace 2000 años que tenemos esta palabra completa, terminada, no se descompone. La Biblia, hermano, no se destruye. Muchos han intentado, los césares romanos, los diferentes sistemas comunistas, los diferentes sistemas
humanista. Muchos han querido destruir la Biblia, pero aquí está, ella vive para siempre. Como lo dije, hermano, los cielos y la tierra pasarán, esta palabra no pasará, no pasará, hermano. Siempre habrá palabra de Dios, esta palabra no muere, esta palabra es eterna, no puede ser dañada, no puede ser destruida. Es la verdad indestructible de Dios para nosotros y en ella se nos promete nacer de nuevo a través de Cristo, renacidos de una simiente incorruptible. Esta promesa de la salvación se mantiene. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 17, que Jesucristo vino a este mundo no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y esa promesa está firme. Y eso es lo que Dios está trabajando en este tiempo. Que el mundo sea salvo por Él. La herramienta que nos ha dado es el mensaje del Evangelio. Es la obra de Cristo. Y el que cree en Cristo, ese es nacido de nuevo. Esa es una nueva criatura. Muchas veces, hermanos, cuando se habla de este tema, algunas personas dicen, ¿y seré salvo yo? Porque el diablo trabaja muchas veces en la vida de la gente, haciéndole dudar de la salvación, al modo tal que hay hasta predicadores que hablan que la salvación se pierde. Y yo digo, lo que yo veo en la Biblia es una salvación que es eterna, porque si usted tiene algo que se pierde, nunca tuvo la salvación de Dios, porque la salvación de Dios es eterna. Como dice Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa es la salvación de Dios. Si usted tiene algo que se pierde, eso no es de Dios. Ay, pero si yo hago tal o cual cosa, la verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. La promesa de Dios es vida eterna. Esa salvación no depende de mí, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo confío en la palabra de Dios y en la promesa de Dios del nuevo nacimiento. Su vida, hermanos, su imagen, ¿es algo retocado? ¿O usted puede estar seguro que ha nacido de nuevo por medio de Cristo? Porque si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y entonces yo tengo que estar seguro de ese cambio que tuvo que ser operado en mi ser. Un cambio en mi vida. Y entonces nos vamos a algunos ejemplos de la Biblia. ¿Qué tal si hablamos de Onésimo? ¿Recuerda él? Aquel esclavo en Colosas, en la casa del pastor de la iglesia que se llamaba Filemón. Pablo le escribió una carta a Filemón y le habló acerca de aquel muchacho que había sido un esclavo, un siervo en la casa de Filemón. Ese muchacho algo había robado a Filemón y luego con el resultado de ese robo huyó, escapó. Y anduvo ahí, hermano, vaya a saber por cuántos lugares, pecando, despilfarrando el resultado de su robo. Y un día terminó en la prisión donde estaba Pablo. Pablo lo conoció a Onésimo y le predicó el evangelio. Onésimo nació de nuevo. Ese hombre fue transformado por la palabra de Dios. Y Dios fue modelando en Onésimo, en esa nueva criatura, en ese nacido de nuevo, una persona que se transformó en un gran predicador. Venían los días de la libertad para Onésimo y Pablo le escribe a Filemón esa carta y le dice que él tenía deseos de quedarse con Onésimo. Dice, pero ahora, le dice Pablo, a ti y a mí nos es útil. Dice, yo te lo envío. Y dice, y si algo él te debe, si todavía te duele el robo, el daño que te hizo, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Porque Pablo fue el que lo guió a Cristo, a Filemón, al pastor. Pablo fue el que le hizo conocer la vida eterna en Cristo. Y entonces dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Dice, yo te lo envío, sabiendo que harás más de lo pedido. Y entonces Pablo le pone en la carta, dice, ya no lo recibas como esclavo. Recíbelo como hermano, amado en Cristo. ¿Por qué escribió Pablo eso? Porque vio un hombre que había nacido de nuevo. Este era un cristiano verdadero.
Onésimo se arrepintió de sus pecados, permitió que Cristo fuera su Salvador, permitió que la palabra de Dios modelara su vida, transformara su vida en un auténtico siervo recomendable. Y ahora se transformó en un gran predicador. En su vida, hermano, estaban las huellas, hermano, de que había nacido de nuevo, las marcas de que era una nueva criatura, las marcas de que era un hijo de Dios. Eso era evidente. A veces usted ve un hombre o una mujer en la iglesia o escucha cosas, las andanzas en las que está, y dice, ¿este ha nacido de nuevo? ¿Ella ha nacido de nuevo? No hay muchas evidencias de que son cristianos. Hermano, cuando uno nace de nuevo, uno es un seguidor de Cristo, uno ama la palabra de Dios, ama la casa de Dios, ama a sus hermanos, ama a los perdidos, busca, hermano, ser fiel al Señor, canta con gozo al Señor, ofrenda con entusiasmo al Señor, da testimonio de su salvación en Cristo a otras personas. Si esas cosas no suceden en mí, entonces voy a poner en duda mi salvación. ¿Nací de nuevo? ¿O conocí a algunos cristianos y me sumé a un grupo ahí? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Creyendo en Jesucristo como mi Salvador. ¿Cómo fue, hermanos, que me arrepentí de mis pecados? Muchas personas a las que yo pregunto, incluso en este mismo lugar, muchas veces he preguntado a gente, ¿cómo conoció a Jesucristo como Salvador? ¿Cuándo conoció a Jesucristo como el Salvador? No lo saben explicar. Y entonces aparece la duda, ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿La palabra de Dios le salvó o no le salvó? ¿En qué creyó esta persona que no puede dar testimonio de cómo fue, cuándo fue que creyó en Jesús como el Salvador? Y ustedes ya lo han oído en este púlpito de gente que cuenta, es que yo un día en una iglesia sentí un frío y así. Y otro dice, yo sentí un viento fuerte. Y otro dice que sentí un fuego y cosas así. Y un día yo le conté a ustedes, o a algunos de ustedes, de un hombre que me citó, se suponía que era un predicador, algo así, y me citó en la calle Murguiondo, ahí donde está la estación de Lugano, de tren. Y fuimos a un restaurante a tomar un café, y el hombre me hablaba de teología, de cosas así, hasta que yo le pregunté, ¿cómo nació usted de nuevo? ¿Cómo fue que creyó en Jesucristo como su Salvador? Y me dice, aquí en la iglesia que está acá en el teatro ahí. Y me explicó, le digo, pero ¿cómo fue ese encuentro con Cristo? Y al final me dijo esto, dice, yo si le cuento no me va a creer. Pues cuéntemelo. Y el hombre dijo, vino un predicador y estaba hablando ahí y dijo que pasara la gente al frente porque quería orar por ellos. Y yo, dice, pasé en una nube, subido a una nube. No, claro que no, eso no le voy a creer, porque él me dijo, si yo le cuento no me va a creer. No pude reprocharle nada, porque él me anticipó, si yo le cuento, no me va a creer, me dijo. Y hermano, y la gente cree eso, y usted puede ir en una nube, puede ir en un águila, en lo que sea, pero si usted no tiene a Cristo como su Salvador, no puede entrar en el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo. No se trata esto de una experiencia emocional. No se trata esto, hermano, de un impacto en mi físico. Mucha gente que dice que es sana en congregaciones y muchos casos pueden ser reales, pero eso no le lleva al cielo. Lo que le lleva al cielo es creer en Jesucristo como el Salvador. Y usted tiene que estar seguro de eso, de nacer de nuevo, de una simiente incorruptible, renacidos, dice aquí, para una esperanza viva. ¿Por qué renacido? Porque ya nací una vez de papá y mamá. Necesito volver a nacer, pero ahora de Dios, para entrar en la familia de Dios, renacidos de una simiente incorruptible. Quiero que dé una mirada al Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 1. El Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículo 1. En esta sección, después de hablar de Onésimo, le voy a sumar un testimonio femenino de una vida nacida de nuevo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando
el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora, este pasaje es revelador en varios sentidos. En primer lugar, se nos cuenta que el Señor iba por las ciudades y aldeas predicando el evangelio. Esa era la misión. Si Jesús predicó el evangelio, nosotros que somos sus seguidores, ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Ahora, dice ahí el texto que él iba acompañado por los 12. Pero luego nos enteramos de algo que no se escucha en los púlpitos, que también había un grupo de mujeres que acompañaba. Un grupo de mujeres que posiblemente cocinaban, posiblemente lavaban la ropa de ese grupo, posiblemente eran las consejeras de las mujeres que se convertían. Lo que sabemos que eran personas activas y que formaban parte del grupo que acompañaba al Señor. Y aparecen aquí los nombres de María y de María Magdalena y de Juana, que era la esposa del intendente, es decir, de alguien que era cercano a Herodes, que estaba en un puesto político, y había mujeres ahí de diferentes lugares de la sociedad. Pero de María Magdalena se dice que había aquí, entre estas mujeres, personas que tenían espíritus malos, y en cuanto a María Magdalena dice el final del versículo 2 que de ella habían salido 7 demonios. Ahora, ¿una mujer endemoniada podía andar con Jesús? ¿Podía predicar el evangelio? No. ¿Por qué estaba María Magdalena? Porque ya había sido liberada, había nacido de nuevo. Ese convivencia con el diablo era cosa de su pasado. Ahora tenía un mensaje nuevo para dar. Ahora tenía el mensaje del evangelio para convertir, de mostrar que el evangelio tiene poder para salvar. Lo que Pablo decía a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Ahí una mujer claramente en su historial tenía 7 demonios y ahora, hermano, había sido liberada, había sido salva, había nacido de nuevo y andaba acompañando al Señor Jesús. Esta mujer, dice la historia, no la Biblia, pero en la historia se habla que era una mujer de una vida mundana que ejercía la prostitución también. Pero como fuera, en algún lugar, en algún rincón de esta vida se encontró con esos demonios y ella le abrió las puertas, pero ahora había nacido de nuevo. Esta mujer de la cual casi nadie predica en los púlpitos, era una mujer que tenía un espíritu de lideranza. Era una mujer que sabía animar, que sabía acompañar. Esta mujer fue testigo de las grandes obras del Señor Jesucristo. Esta mujer fue la primera que vio a Cristo resucitado. ¡Wow! De la que habían salido los 7 demonios. Fue la primera que se encontró con el Cristo resucitado. Fue la que le llevó la voz a los apóstoles. Vi al Señor resucitado. Se levantó de los muertos al 3er día. Esta mujer, hermano, sirvió al Señor con gratitud, se entregó enteramente a la causa de Cristo, a la causa del evangelio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque fue liberada de demonios? No, porque había nacido de nuevo. Era heredera de la vida eterna, fue salva por Cristo, hermano, y ahora daba testimonio y se entregó enteramente a la obra. Y usted ve a Onésimo, una vida cambiada completamente. Usted ve a esta mujer, María Magdalena, una vida cambiada completamente. ¿Y qué tal si hablamos de aquel hombre? El Evangelio de Marcos capítulo 5 nos cuenta que vivía en los sepulcros y que andaba gritando, vivía entre los muertos, porque era un muerto en vida. Y cada tanto en sus ratos de locura la gente lo lograba apresar y lo encadenaba y le ponía grillos, pero ese hombre tenía tanto poder del diablo que rompía todas las cadenas y todo eso.
y dice que tomaba piedras y se lastimaba su cuerpo, se iba desangrando. Era un hombre dominado, hermano, por casi 2000 demonios tenía encima. Y hasta que apareció Jesús en su vida. Y cuando este endemoniado, que le llamamos el endemoniado gadareno, porque era de la ciudad de Gadara, y cayó postrado delante de Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Dice, Hijo del Dios Altísimo. Amén. Wow. Y Jesús obró en él y nació de nuevo. ¿Se acuerdan que los demonios de este entraron en aquel hato de cerdo, dice la Biblia, y los cerdos se tiraron todo al precipicio porque no aceptaron convivir con los demonios? Y ahora ahí estaba el gadareno. Y avanza el capítulo 5 de Marcos y dice que él estaba junto al Señor, ahí estaba la barca y el Señor hablando, y él estaba ahí cómodo escuchando la palabra de Dios, gozoso escuchando la palabra de Dios. Y él le habla a Jesús y le dice, me quiero quedar contigo, aquí estoy, en el mejor lugar. Y Jesús le dijo, no puedes, tienes que ir a tu casa. Amén. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios Amén. contigo. Y uno se pregunta, ¿qué grandes cosas hizo Dios con él? Lo hizo nacer de nuevo, nació de nuevo, era una nueva criatura, era un hombre nuevo. En su vida estaban las huellas de una persona salva por Cristo. Y Jesús le dice, ya está, se ve en tu testimonio, se ve ya en tu forma el cambio que hubo. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Una vida nueva, completamente transformada. La vida de Pablo también es la evidencia de un nacido de nuevo. Ese hombre que nosotros conocimos con el nombre de Saulo de Tarso, que era perseguidor, dice en el libro de Hechos capítulo 8, verso 1 a 4, después de la muerte de Esteban, se desató una persecución y Pablo iba por las casas y arrastraba a las mujeres y a los niños y todo y los llevaba a la cárcel. Cuando él iba a Damasco, porque se cree que en ese tiempo había una comunidad de alrededor de 10.000 cristianos, y él llevaba órdenes de los líderes políticos y religiosos para apresar, encarcelar y seguro matar a esos cristianos. Y en ese camino a Damasco se encuentra con Cristo. Hechos el capítulo 9 nos cuenta eso. Y ahí una luz, un resplandor de luz del cielo lo tiró a él por tierra y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y todo lo que usted conoce, dura cosa te dar cosas contra el aguijón y tal. Y Pablo fue salvo. Tuvo ese encuentro con Cristo, nació de nuevo y ahora comenzó a predicar el evangelio y el Señor le encomendó que él llevara la luz a los gentiles, es decir, el mensaje de la salvación, que él les predicara sobre el nuevo nacimiento a los gentiles. Y usted miraba a Pablo y veía un salvo, miraba a Onésimo y veía un salvo, miraba a María Magdalena y veía un salvo. Me miro yo en el espejo. ¿Y qué veo? ¿Un salvo? Nací de nuevo, tuve esa experiencia, tuve ese encuentro con Cristo. Verdaderamente hay un punto en mi vida donde yo me arrepentí de mis pecados y le pedí a Jesús que lave mis pecados y que sea mi Salvador, y experimenté lo que la Biblia dice, nací de nuevo. ¿Cuánta gente, hermano, va años a esos cultos? Nunca le hablan de esto, nunca le hablan de nacer de nuevo. Un retoque de estética. Porque es vergonzoso escuchar a los pastores que le dan formas de teñido de cabello a las mujeres. Y le dicen, y tiene que usar tal prenda de tal marca. Y le hablan a los hombres de cómo vestirse en el verano y cómo usar la ropa de otoño y primavera. Y se habla cada tontería en esos púlpitos y la gente, hermano, desborda esos lugares. Pero del nuevo nacimiento, ¿quién habla? Del arrepentimiento de los pecados, ¿quiénes de esos predican? Hermano, yo necesito nacer de nuevo. Y otros van por el lado del espectáculo, de gente que se cae, de gente que habla y tira las muletas y hace esto. Pero ¿nació de nuevo? ¿Nació de nuevo? Y otros que hablan en lengua. Los brujos de Cuba también hablan en lengua. Los brujos del vudú en Haití también hablan en lengua. Pero ¿nació de nuevo usted? Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero si quiere entrar en el reino de Dios, tiene que haber nacido de nuevo. Tú tienes que renacer.
No es eso, hermano, una experiencia emocional en un momento de la vida, sino nacer de nuevo, entender que Cristo murió por mis pecados y yo entendí que soy un pecador perdido y que necesito de ese Salvador y me arrepiento y creo en Él como mi Salvador y recibo el perdón de mis pecados y recibo la salvación que es eterna. Dé una mirada, por favor, a Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 13. Efesios, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Habla de Cristo. Mire cómo dice la palabra, Efesios 1, verso 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la simiente incorruptible, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Comenzamos a explicar, habiendo oído la palabra de verdad. Usted oyó muchas veces la palabra de verdad aquí. Es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Esa es la palabra de verdad. Quiero que siga conmigo el texto, hermano, el versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Note que no habla de un evangelio de sanidad, como hablan algunos. Note que no habla de un evangelio de prosperidad, como hablan otros. Habla de un evangelio de salvación. Porque lo que lo hace heredero de la vida eterna no es ser sano físicamente ni ser poderoso económicamente. Lo que le hace heredero de la vida eterna es ser salvo por Cristo. Y entonces, ¿cómo soy salvo por Cristo? Cuando creo en el evangelio de salvación. ¿Cuál es el evangelio de salvación? Que Cristo murió por mis pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Si yo creo eso, soy salvo. Si creo eso, soy heredero de la vida eterna. Si creo eso, nací de nuevo. Soy renacido para una esperanza viva, como dice Pedro, habiendo creído en Cristo. Aterrizamos en el texto de nuevo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y esa es la pregunta a responder. ¿Creyó usted en el evangelio de Cristo? ¿Realmente ha creído en él? ¿Realmente se ha arrepentido de sus pecados? ¿Realmente sintió Jesús siendo el salvador de su vida? ¿Tiene esa plena certeza? Dice, porque tiene que haber oído, en primer lugar. Segundo lugar, el evangelio de la salvación y haber creído. Usted no alcanzará el cielo por haber oído el evangelio. Usted alcanzará por haber creído en el evangelio. No me puedo perder en esto, hermano. Necesito tener, porque de esto depende el futuro eterno de las almas. Y ahora dice, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué enseñan en los cultos de hoy? Unos en estado de éxtasis, andan ahí saltando y así, y se ríen. Y aún los predicadores se ríen. ¡Oh, el espíritu del gozo me entró! Hablan en esos términos. Y unos allá que empieza con la temblequera y cae, y otro llora, y otro camina por la pared y andan ahí. Y otros agarran la escoba y persiguen al diablo, y otros pisan al diablo. Parece, hermano, una broma, pero eso es lo que sucede. Pero la Biblia, hermano, hay alguien tocando una música de fondo ahí, tratando de distraer, de aturdir, de todas esas cosas. Pero, hermano, dice, habiendo creído en el evangelio, eso no es obra del Espíritu Santo, que la gente se tira y se ríe y todas esas cosas que usted ve. Dice, cuando yo creí en el evangelio, ese es el único acto que merece el que creyó en el evangelio, es sellado con el Espíritu Santo. Ahora, esa es la doctrina del Espíritu Santo. Recibí el sello, ¿por qué? Porque el sello, hermano,
es un símbolo de autoridad, de propiedad. El sello del Espíritu Santo está diciendo a quién yo pertenezco. Creí en el Evangelio, Dios me selló con el Espíritu Santo, soy de su propiedad, le pertenezco a Él. El Espíritu Santo es mi distintivo, hermano. El Espíritu Santo es mi garantía de la vida eterna que voy a heredar. Y otra vez voy. ¿Tiene usted la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Realmente usted creyó en Cristo y el Espíritu Santo está en usted? Yo sé que quizás aquí, pero más otros que van a ver, esto es sacudir el avispero o patear el hormiguero. Porque hay mucha gente que no quiere escuchar la verdad porque no está dispuesta a arrepentirse de sus pecados. Quieren unos retoques. Ayúdeme a abandonar el alcohol. Ayúdeme a fumar menos. Ayúdeme a comer menos. Ayúdeme a emborracharme menos. Ayúdeme no a andar en prácticas inmorales. Usted no necesita retoques, necesita nacer de nuevo. Ser una nueva criatura. Y eso lo experimenta cuando encuentra a Jesucristo como el Salvador. Y acá viene, hermano, la frutilla del postre. Después del Espíritu Santo, de la promesa, dice que es las arras de nuestra herencia. Es decir, que los que van a heredar la vida eterna tienen que tener el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene acceso al cielo, a la gloria eterna. Dice la Biblia, esas es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras es lo que nosotros le llamamos cuota en español. La palabra arras es lo que llamamos seña. Usted va y compra una olla. Y la hermana dice, pero para darles, se la doy en 6 cuotas. Le doy la olla, pero deme la seña. Un anticipo. Esta es la palabra arras. El que creyó en Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Ese es el anticipo de que la vida eterna le pertenece. ¿Entiende, hermano? Dice, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a heredar nada. No va a tener herencia celestial. Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1 y habla de la herencia de los santos en luz. Una persona que no nació de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, está en tiniebla, tiene una mente entenebrecida, un alma en tinieblas. Pero los que vamos a heredar la vida eterna, esa es la herencia de los santos en luz. De los que viven en la luz de la palabra, en la luz de la persona de Cristo, en la luz del Evangelio. Porque esa luz es una garantía de que hemos nacido de nuevo. Que hemos nacido de nuevo. Porque si yo ando en tinieblas, estoy como dudando. Porque el que es de Dios, dice la Biblia, no practica el pecado. Es una nueva criatura. Nació de nuevo. Y ahora, hermanos, termina este verso 14 de Efesios diciendo, es la arras de nuestra herencia hasta la redención, es decir, el rescate de la posesión adquirida. Ahí está la posesión adquirida. ¿En qué palabras lo dijo Pedro? Una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Esa es la posesión adquirida. Todos en distintas palabras hablan del mismo asunto, de la herencia. Todos hablan de un mismo camino, es Jesucristo. Juan lo hablaba, Pedro lo hablaba, Pablo lo hablaba. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma de tener acceso al cielo, a la vida eterna, si no es por Cristo. No hay otra forma. Es lo que dice el libro de Hechos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Había un antiguo coro, no sé si hermano Josué lo cantó aquí alguna vez, que decía, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Y es una gran verdad. Es solo en Cristo, hermano. Es solo en Cristo.
Onésimo pudo demostrar que nació de nuevo. María Magdalena pudo mostrar que nació de nuevo. Saulo, convertido en Pablo, pudo demostrar que nació de nuevo. Zaqueo, aquel cobrador de impuestos que habla Lucas, el capítulo 19, que se subió al árbol para ver a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que vaya a tu casa. La gente murmuró y dijo, ¿cómo? Si él es profeta, ¿no sabe que este hombre es pecador? Y le dijo Jesús, dice, porque tú eres un hijo de Abraham. Hoy la salvación ha venido a tu casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nació de nuevo ese día Zaqueo. Se encontró con Cristo, con la salvación. Mis hermanos, es necesario nacer de nuevo. Nacer de una simiente incorruptible, dice la Escritura. ¿Cuál es el problema que tenemos en el mundo? Les voy a dar 3 textos y terminamos. Para que usted sepa el mensaje que tiene que escuchar y cuáles son las voces que usted tiene que escuchar, para que no corra riesgo de ser engañado, porque el tema es tan importante, habla de la salvación eterna o de la perdición eterna, y no me puedo equivocar en eso. Observe el peligro que corre la gente por no conocer la Escritura. Una mirada, primera de Timoteo, el capítulo 6. Primera carta de Timoteo, el capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Está Pablo dándole una serie de recomendaciones. Y Pablo le dice así, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Comienza diciendo ese texto, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Habla de disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártese de los tales. Ahí está el grito, hermano, de advertencia. Apártese de los tales, apártese de los tales. No asista a esos cultos, no participe de estos cultos. ¿De cuáles? Donde predican hombres que son, dice el texto ahí, de mentes corruptas. Quiere decir que son mentes contaminadas, que no gozan de la pureza, de la presencia de Dios, de la experiencia con Dios. Son hombres, hermanos, muchos de esos predicadores de renombre nunca han nacido de nuevo, nunca conocieron a Jesucristo como el Salvador. Y la gente enseguida argumenta, pero ¿por qué lo siguen miles y miles de personas? Porque a esa gente no le importa la salvación eterna, solamente le interesa el dinero. Por eso dice, usan la piedad como fuente de ganancia. Le hablan de Dios, le hablan de experiencias religiosas, le cuentan historias emotivas para conmoverlo, para arrancar alguna lágrima de usted. Tratan de alivianar sus penas con consejos que vienen de la psicología, pero no usan la palabra de Dios. Dice la Biblia, todo lo que hacen, usan la piedad como fuente de ganancia. Miren los autos que tienen, las casas que tienen, en los aviones privados que tienen, en las prédicas que hacen. Todo es don dinero, 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 y todo es bienestar. La Biblia dice, apártate de los tales, porque esos son lobos rapaces que usan la piedad como fuente de ganancia. Ellos se van enriqueciendo en su vida económica. En segunda de Timoteo, capítulo 3, un poquito adelante, segunda de Timoteo, capítulo 3. Tengo muchos textos ahí, pero este solamente para describir esa gente y por qué muchos de los que van a esos cultos nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. Porque generalmente el mismo predicador nunca nació de nuevo, no conoce el camino de la salvación. Consiguió cierta fama a través, por eso hacen sus espectáculos, sus cosas, sus shows, sus imanes modernos para atraer gente, pero no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz está ausente. El nuevo nacimiento está ausente. Observe aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es decir, que no aprueban un examen de la fe. Y usted escucha lo que ellos predican y ve con la Biblia y no aprueban el examen bíblico porque lo que dicen no tiene sustento en la Biblia, no tiene respaldo de la Biblia. Hablan cosas que no están en la Biblia. Atraen a la gente con esas clases de mensajecitos. Y dice la Biblia que son réprobos en cuanto a la fe. Son gente de mentes corruptas, dice. Gente de mente corrupta. Y ahora quiero que note esto. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos resisten a la verdad. Por eso andan con una computadora, con unos pasajes ahí escritos. Nunca tienen una Biblia. Nunca tienen una Biblia. Mírelos. Y mire la gente que va a sus reuniones. Tampoco tienen Biblia en sus manos. Vea cualquiera de esos videos. Porque esta gente resisten a la verdad. Aquí está la denuncia contra ellos. Por eso no tienen la verdad, no tienen la palabra de Dios. Todo lo que tienes es un lenguaje atractivo para cautivar a la gente. Nunca le hablan de su condición de pecador. Nunca le hablan de la necesidad de arrepentirse, de sacar toda la mugre, la basura del viejo hombre y vivir como un hijo de Dios. No hablan. Porque no conocen el camino. Ahora, este detalle. En el Antiguo Testamento no aparecen los nombres, pero aquí aparecen Janes y Jambres. Dice, como resistieron a Moisés. Y Moisés, hermano, puso la vara en tierra y se transformó en una culebra. Pero resulta que vinieron esos magos del faraón e hicieron lo mismo. Y ellos podían multiplicar los piojos y todo, las ranas, todo lo que Moisés hizo como milagro, ellos lo podían imitar. Janes y Jambres. Y así está la iglesia hoy, con muchos de esos predicadores que son imitadores, pero nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Toman la forma de los cristianos, usan el lenguaje de los cristianos, hablan de algunas costumbres como los cristianos, pero nunca nacieron de nuevo. Algunos tuvieron un retoque, pero no han nacido de nuevo, no llegaron a ser nuevas criaturas. Son como Janes y Jambres, resisten a Moisés, y estos son los que resisten a la verdad. Ahora, una vez más, ¿por qué muchas veces usted escuchó en este lugar? Usted tiene que escuchar al predicador y tiene que mirar su Biblia, porque lo que el predicador diga tiene que ser exactamente igual a lo que dice la Biblia. No puede ser algo parecido, no puede ser algo aproximado. Tiene que ser exactamente lo que dice la Biblia. Pero usted no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de estudiar la Biblia, no tiene ganas de conocer más la Biblia, y está poniendo su alma en riesgo de caer en las manos de un lobo rapaz. Aquellos hermanos de Berea lo escuchaban predicar a Pablo y dice que miraban la Escritura para ver si esas cosas eran así. Y alguien podía decir, pero hermano, es Pablo el que está predicando, ¿qué duda hay? No, vamos a examinarlo. Vamos a examinarlo, porque la Biblia dice, en el libro de Jeremías capítulo 17, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y usted puede decir, pero nosotros tenemos un buen predicador. Usted puede decir, tenemos un hombre fiel, pero el tiempo pasa y el fiel se puede volver infiel. Y el buen predicador se puede volver en un falso profeta. Entonces la forma de controlarlo, de que siempre sea fiel y que siempre sea un buen predicador, es examinando mi Biblia y lo que está hablando. Tiene que estar 100% en sintonía con la palabra de Dios. Ahora usted tiene una obligación de estudiar su Biblia, conocer su Biblia. Y el predicador tiene la responsabilidad delante de Dios de anunciar siempre la verdad. Pablo decía todo el consejo de Dios. Tiene que predicar todo. Hay mucha gente en los púlpitos como Janes y Jambres. No era el tema central, pero si usted lee aquí la primera carta de Timoteo y segunda de Timoteo, estos no son los únicos nombres. Había uno que se llamaba Himeneo. Había otro que se llamaba Hermógenes. Había otro que se llamaba Fileto. Estaban estos dos, Janes y Jambres. Y si usted después lee el capítulo 4, aparece uno que se llamaba Alejandro el Calderero.
Y la Biblia le da todos los nombres de esa gente que tenían una mente reprobada. Eran gente, hermano, que no habían nacido de nuevo, pero andaban por la iglesia hablando el nombre de Dios. Hay que ser cuidadosos. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué nombra tal predicador? Dice, porque la Biblia siempre denunció a los apóstatas por su nombre. Siempre dijo quiénes eran, los que no andaban conforme a la verdad. Y hoy necesitamos mirarnos en el espejo, hermano, cada uno, y estar seguro que un día hemos creído en Jesucristo como el Salvador. Por ahí alguien dice, yo me di cuenta que no lo hice, pero me da vergüenza. No tiene que tener ninguna vergüenza. Solo tiene que tener un corazón sincero y venir ante Dios y decir, yo quiero creer en Jesús como mi Salvador, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero nacer de nuevo, quiero yo ser esa nueva criatura, quiero ser heredero del reino de Dios, quiero nacer a esta esperanza viva por medio de esta simiente incorruptible que habla Pedro. Amén. La palabra de Dios. Último versículo y terminamos. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 24. En la Biblia, hermano, esta palabra incorruptible, trate de recordar, es lo que significa algo que no se deteriora, no se descompone, no se destruye. Es algo que no puede morir. Esa es la vida eterna que Dios preparó para nosotros. Lo que no puede ser destruido, lo que no puede ser dañado. Esa es la salvación eterna que Cristo consiguió para nosotros. Ahora aquí en 1 Corintios 9, verso 24, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí está la palabra que nos interesa. Corruptible e incorruptible. Los esfuerzos humanos, lo de un atleta, lo de un luchador o de un boxeador, que son las figuras que aparecen en este capítulo. La corona que ellos reciben de olivos, de laureles, en algunas competencias, una corona con ramas de pino, todo eso es corruptible. Las hojas se secan, las ramas se marchitan. Esas son coronas de poca duración. Si pensáramos nosotros en términos más modernos de los trofeos que hemos ganado en el colegio, en una competencia de fútbol, de vóley, de ajedrez, de lo que sea, ahí están en la casa y un día le sacamos la telaraña y le sacamos el polvillo que fueron juntando y aparece el óxido, el principio de la corrosión y de la corrupción. Y entonces Pablo dice, no tenemos que ir los hijos de Dios detrás de esa clase de trofeos, de coronas que son corruptibles, que se echan a perder. Dice, vayamos nosotros por una premiación que dure por siempre. Amén. Que los frutos de nuestro trabajo, de nuestro servicio a Dios dé como resultado algo que dure por siempre. La palabra corona en la Biblia es la que se usa también como galardón, como diadema también se traduce. Es un distintivo para aquellos que han servido. La Biblia habla de la corona de gozo, de la corona de la vida. La Biblia habla de la corona incorruptible. Eso es un desafío para nosotros, hacer cosas para Dios que duren para siempre. El ganar almas, un alma salva, es algo que dura para siempre. Hay que ganar almas, es algo que dura para siempre. Y hermanos, dice aquí Pablo, aquí está el escenario, la vida es la pista para correr esta carrera que es la vida cristiana. Dice, muchos son los que corren, uno se lleva el premio. Y ahora nos da la voz de aliento. Dice, corréis de tal manera que obtengáis el premio. No esté en la vida cristiana para dar lástima. No esté en la vida cristiana para fracasar. Esté en la vida cristiana en serio, firme, corriéndola de tal manera que va a obtener el premio.
El premio no son elogios de los hombres, halago de los hombres. El premio que él habla es tener una recompensa de Dios. Y Dios es recompensador de los que trabajan para él. Dios, hermano, paga bien en su obra. Los premios de Dios son recompensas eternas. Y ahora Pablo nos da esta voz de aliento a todos nosotros. Corred, 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 de tal manera que obtengáis el premio. No venga a la iglesia dando lástima. No venga a la iglesia a bostezar. No venga a la iglesia, hermano, como un pasatiempo. Venga, hermano, porque usted está corriendo la carrera de la vida cristiana para obtener el premio. Porque quiere mirar a los ojos un día a su Salvador y escuchar sus palabras diciéndonos: buen siervo, fiel, útil has sido, entra el gozo de tu Señor. ¡Wow! Para eso corremos. Para eso corremos, para un día escuchar esas palabras. Buen siervo, fiel, útil has sido, entra el gozo de tu Señor. En otras palabras, Jesús nos dirá: estoy contento contigo. Estoy feliz por el trabajo que hiciste. Por eso la prédica en esta mañana para los nacidos de nuevo, los de una esperanza viva, los de una simiente incorruptible, es para que nosotros nos digamos: ¿y dónde estoy hoy? ¿Y cómo estoy en la carrera? ¿Escucharé la voz del Señor aprobándome? Pablo se ocupó de hablar con su discípulo Timoteo y le dijo que él tenía que presentarse como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que usó bien la palabra de verdad. Eso Pablo le decía a Timoteo, su hijo espiritual: tienes que procurar presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Y ahora dice aquí: corred de tal manera que tengáis el premio. Tenemos que ir adelante, obreros aprobados. Nos va a costar sacrificio, nos va a costar mucho sudor, va a requerir de mucho más esfuerzo de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero tenemos que correr para obtener el premio. Tenemos que correr para ser obreros aprobados. Tenemos que correr para darle gozo a nuestro Salvador. Ver la sonrisa del Señor, una sonrisa de aprobación por lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en la tierra. Así que, nacidos de nuevo, vamos adelante. La victoria viene a través de Cristo. Y es como dice Pablo a los Corintios: más gracias sean dadas a Dios, que siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos tantas gracias en esta hora, porque un día nos viste pecadores y perdidos, y enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos nosotros ser lavados en esa sangre, perdonados, y para que podamos ser nosotros miembros de la familia eterna de Dios. Gracias, Padre, por esa obra tan preciosa y por ese precio tan grande que pagaste por nuestra salvación. Bendice tu palabra, Dios, y que ella hoy sea un despertador para nuestra alma. Que tu palabra hoy sea una fuerza nueva para seguir adelante en el camino, en la carrera de la vida cristiana. Que tu palabra hoy, Señor, sea un desafío, que no lo vamos a esquivar, no lo vamos a eludir. Vamos a aceptar tu desafío como nacidos de nuevo, como herederos de la vida eterna. Queremos servirte, Señor, y queremos glorificar tu santo nombre. Bendice cada vida aquí, Señor. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y vamos, hermanos, hacia adelante, a alcanzar esas grandes victorias en Cristo Jesús. Hermano Claudio.